guerrerosesme.blogspot.mx. En Esme entrevista a Martín Esparza Flores y Carlos de Buen 10 de octubre del 2013. Noticias MBS entrevista a Martín Esparza. Acuerdo entre Segov y Esme 10 de octubre del 2013. Ayer se llegó a un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Van a liberar finalmente fondos de pensiones a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que hayan laborado ya durante un cierto tiempo y bueno, pues tendrán esta pensión vitalicia. Yo le quiero agradecer a Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, al líder del ESME, que me tome esta llamada telefónica. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Luis, buenas tardes a ti y al auditorio. A ver, cuéntanos sobre este acuerdo con Segov. Sí, mira, nosotros tenemos una mesa de negociaciones con la Secretaría de Gobernación. Ajá. Desde el mes de abril, Ajá. donde se estableció una agenda de temas. El primer punto era agilizar los procedimientos judiciales tendientes a la libertad de 11 compañeros presos políticos. El gobierno del sexenio pasado encarcelaron. Oye, perdón que te interrumpa aquí, Martín, estos presos políticos, como les llaman, ¿son algunos de los que estuvieron vinculados a lo que sucedió en Marina Nacional? Sí, fueron principalmente ellos. Se hizo todo el litigio, estuvieron más de 2 años en la cárcel. Ajá. Al final nunca se demostró su participación en estos hechos. Además, no hubo de particulares ninguna denuncias. Y después de 2 años y meses, lograron su libertad. Okay. Ya están absueltos por parte de las autoridades locales y federales. Y bueno, fue el primer punto que establecimos en esta meta. Ese punto lo negociaron, o sea, no salieron por cuestiones judiciales, sino que, digamos que lo sacó de Gobernación. No, aquí queremos señalar que se concluyeron los propios juicios. Entonces no tiene nada que ver con la negociación. Bueno, se estableció porque era un tema que estábamos discutiendo en la Secretaría de Gobernación y el problema era que con el sexenio pasado, pues las audiencias para las pruebas y demás, pues les daban largas, a los jueces los cambiaban, al sector de acuerdo los cambiaban, toda una deliberación de parte del gobierno, pues para que se mantuvieran en la cárcel y de esa forma estar presionando al sindicato. Entonces al final se agilizaron los procedimientos, los jueces dieron sus sentencias, salieron absueltos de esos cargos que les imputaban como daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, ir en contra del consumo y la riqueza nacional. Prácticamente los acusaban como si fuéramos delincuentes. Bueno, digo, con todo respeto, Martín, lo platicamos en su momento cuando sucedió lo que sucedió en Marina. Sí estuvo muy feo, quemaron automóviles, bloquearon calles, entraron a la CFE que está ahí en Marina Nacional, la destrozaron, hubo agresiones a compañeros de la prensa. Yo estuve ahí en ese momento, lo recuerdo bien antes de llegar, y Martín, perdóname, pero las cosas no estaban precisamente también. Yo tuve que venirme para acá cerca a las 11:30 de la mañana, pero recuerdo haber estado ahí y sí era una situación de mucha violencia. Ahora, que no hayan podido demostrar que los que arrestaron eran, qué bueno, y esto se hizo por un proceso judicial, no necesariamente entiendo dentro de las negociaciones con Segov, ¿o sí? Sí, claro, no, esto fue por eso el punto que te digo, es de agilizar los procedimientos judiciales tendientes a que concluyeran los juicios. Y eso fue lo que se avanzó. Entonces ya hubo, pues, diálogo, entendimiento, y además ya no hubo cambio de jueces ni de secretarios de acuerdos, y se fluyeron entonces las audiencias para que pudieran concluir. Ya concluyeron todos esos juicios, ya están en libertad nuestros compañeros. Y el punto número 2 tiene que ver con la aplicación de derechos adquiridos de un grupo de trabajadores que no aceptaron su liquidación, que estaban a punto de aplicar su jubilación. Sin embargo, con el decreto de extinción, pues ya no hubo forma de que lo aplicaran, y son derechos que tienen los trabajadores de 29 años, 6 meses, un día de antigüedad. Hay otro grupo de trabajadores que trabajan con línea viva energizada, que son con 28 años de antigüedad, y nuestras compañeras que a los 25 años de antigüedad podrían ejercer este derecho a la jubilación. Hoy se reconoce por el gobierno los derechos adquiridos de los trabajadores, y además se establece un mecanismo para ejercer las jubilaciones. Y bueno, nosotros hemos fondeado este sistema de jubilaciones porque tenemos un fondo constituido desde 1934. Es un fondo que todo el tiempo lo estuvo administrando pues las distintas
empresas, como primero fue la compañía de luz y fuerza del Centro SADCB, en liquidación, y antes de esa estuvo la Mexican Lion Power Company, que con ella se alcanzó crear la cláusula 64 de jubilación y establecer este fondo donde aportaban los trabajadores y aportaba el patrón. Se mantuvo todo este tiempo y pues cada trabajador que ingresaba a laborar empezaba a aportar también cada semana de su salario para este fondo, y otra parte ponía la propia administración, que es el gobierno. A ver, están los recursos ahí, están registrados. ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero hay en ese fondo? Mira, nosotros hemos solicitado, desde que estaba el gobierno anterior, que informara sobre los fondos de previsión social. Nosotros tenemos los registros contables al cierre del 2008 y auditados por dependencias externas. ¿Hasta 2008? Hasta el 2008. Hasta ese momento ascendía a 250,000 millones de pesos. Sin embargo, del 2009, 2010, 2011, 2012, este gobierno panista no ha querido informar sobre los fondos de previsión social. Algo están ocultando. Y entonces nosotros de ese fondo es donde estamos aportando para fondear de estos aproximadamente 1,400 compañeros para que se les pueda pagar. Entonces hay un reconocimiento al fondo por parte del gobierno, y entonces el mecanismo que se va a utilizar para que los compañeros puedan ejercer ese derecho. Hay algunos medios, hay algunas notas en la prensa, Martín, que pues señalan que eran cerca de 3,000 trabajadores los que pudieran tener derecho a este fondo, a los que pudieran estar siendo pensionados, pero se ha decidido que únicamente sean 1,400. Nada más son estos 1,400, no tienen derecho los otros 1,500, digamos. Mira, lo que pasa es que hay una serie de requisitos que se deben de cumplir. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la antigüedad. Deben de ser antigüedad de 25 años. Mínimo, que aquí en este esquema se establecen antigüedades de 24 y 23 años. Que también se establecen en un esquema de un acuerdo entre las partes. Y de ahí hasta los de 29 años de servicio. Los demás compañeros de antigüedad tienen antigüedades de 17, 18, 19, 20 años, esos no cumplen con el requisito. Por eso entonces en el análisis que se hizo de la base de datos que tenemos de los compañeros que no han aceptado la liquidación, únicamente son 1,400 trabajadores. Únicamente 1,400. Los demás no tendrían derecho a esta situación, y estaríamos entendiendo esto. O sea, únicamente hay 1,400 de los trabajadores que no han aceptado la liquidación que tendrían ya una antigüedad de más de 23 años en Luz y Fuerza. Sí, es correcto. Y los demás compañeros que no alcanzan la jubilación, entonces lo que planteamos con el gobierno en el último de los puntos es la reinserción laboral. Entonces, los que no cumplen con ese requisito, vamos a hacer un censo entre nuestros compañeros para que se abra la discusión con el gobierno, porque es la agenda, que es la reinserción laboral de todos los trabajadores. Vamos a ubicarlos por áreas, habrá propuestas que se establezcan en la propia mesa, que es el conflicto de fondo, es el regreso al trabajo. Entonces, una forma de cómo avanzar en la solución de fondo a este problema generado por la pasada administración, pues es encontrar la alternativa de solución para el empleo de 16,599 trabajadores que no hemos aceptado renunciar a nuestro derecho al trabajo. ¿Pero son 16,599? Sí, de ahí se descontarían los 1,400. Y los que resultan son los que tenemos que continuar con la discusión con el gobierno para encontrar la reinserción laboral. Entonces todavía estaría pendiente la situación de aproximadamente pues estos trabajadores que faltan, ¿no? 16,000 menos 2,400. Así es, esa es la agenda que establecimos con el secretario de Gobernación desde el mes de abril. Entonces me parece que están fluyendo las propuestas. Mañana llevaremos este convenio a nuestra asamblea, que está programada a las 4 de la tarde en el marco de estos 4 años del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, para que se discuta, y si la asamblea decide que reúnen los requisitos para poder avanzar, se aprobaría y se formalizaría ya con el gobierno federal. Estamos hablando de poco más de 14,000 trabajadores. ¿Reinserción laboral exactamente en dónde? ¿Podría ser en la CFE? ¿En dónde van las negociaciones en este punto en particular, Martín? Sí, pues el marco jurídico que hoy existe, si hay una sola empresa eléctrica en el país, que es Comisión Federal de Electricidad, y hay 2 sindicatos con registro nacional de industria,
pues ese es el marco jurídico y hoy se permite que en una empresa haya 2 o más sindicatos, eso ya la legislación lo prevé. Y aquí, bueno, nosotros somos electricistas de toda la vida, hace 99 años, hemos dedicado a la construcción, operación y mantenimiento y distribución de energía eléctrica, entonces es mano de obra calificada, que aquí, pues, en un acuerdo podemos alcanzar para que tanto el SUTER en sus actividades que ellos desarrollan y en su zona de atención, porque hay un convenio firmado entre los 2 sindicatos desde 1985 y porque también violentaron desde la Secretaría del Trabajo. Oye, Martín, estos 1.400 trabajadores que van a recibir su pensión vitalicia, ¿quién se las va a pagar? ¿Cómo va a ser el mecanismo para que obtengan este dinero? Desde el fondo que nosotros hemos constituido. No, digo, entiendo que viene del fondo, pero ¿quién les va a pagar? ¿El mismo sindicato, el gobierno? No, ¿les van a depositar el gobierno federal. Okay. El gobierno federal es el que va a pagar. El convenio se firma con la Secretaría de Gobernación. Dice, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación implementará este mecanismo. Para eso habrán ventanillas de las dependencias que ellos designen para la atención directa al sindicato y a los compañeros que van a ejercer este derecho a la jubilación. ¿El sindicato y tú, Martín, no tocan ni un peso de ese dinero? No, para nada. Esto es un pago directo que se hace por las dependencias federales. Hoy tenemos 22,000 jubilados. Fuerza. ¿De dónde les pagan? ¿En instituciones bancarias? ¿De dónde proveen los recursos? De lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿de dónde obtienen los recursos? Pues del Fondo de Previsión Social, que es un registro que tienen muy establecido de todos los datos de Luz y Fuerza del Centro. Así es el mecanismo, y este mecanismo se incorpora pues prácticamente a lo mismo. Va a ser una institución bancaria quien les pague en los primeros 15 días de cada catorcena, y entonces de esa forma van a poder aplicar este derecho. Oye, Martín, ¿es la misma cantidad para los 1.400? ¿Son 15,000 para cada uno de esos 1.400? No, son pensiones individualizadas, que depende de su antigüedad, depende de su salario que tenían al momento de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, depende de la característica de trabajadores, porque hay trabajadores que prácticamente pues tienen una jubilación de 29 años por tener condiciones generales, hay otros que son de riesgo eléctrico, que son los 28, y las compañeras que son a los 25, entonces es individualizada, no es una pensión similar para todos. Más o menos, ¿entre qué rangos económicos estamos hablando? ¿De cuánto a cuánto? Pues mira, en promedio son 500 pesos al día. O sea, en promedio más o menos 15,000 pesos. El que menos gane de estos jubilados, ¿cuánto sería? Pues mira, ahí tenemos los datos porque hay compañeros que se quedaron. Aproximado. Pues el promedio son 500 pesos. 500 pesos. Observamos, pero dices que es el promedio, pero pero no son generalizados. O sea, habrá quien gane a lo mejor 13,000 y habrá quien pueda ganar 20,000. Así es. O sea, hay quien gana más. Sí, hay compañeros que tenían pues ya en el último puesto del escalafón, con una antigüedad de 29 años, pues ya estaban próximos a jubilarse. Entonces después de casi, imagínate, 30 años, pues ya su trayectoria laboral fue muy importante. Entonces esos son los casos que tendrían una pensión más alta, pero en promedio son 500 pesos. Bueno, pues ahí está el tema. Mañana vas a discutirlo, lo van a discutir en la asamblea y obviamente pues va a pasar, no creo que vaya a haber una oposición o ves algún problema. Pues mira, nosotros consideramos que el acuerdo reúne los requisitos, ya lo revisó los abogados del sindicato, es un convenio marco donde lo firma el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Establece el mecanismo para dar paso a lo que es el laudo de la terminación de la relación individual y colectiva y para que puedan acceder a este programa de jubilaciones. Entonces creemos que en este convenio marco no tiene problema para que se pueda aprobar, pero bueno, dependerá también de la discusión que se dé o la información que se le dé a nuestra base para explicar los alcances de este acuerdo, que lo vemos bien y creemos que es un avance para encontrar ya la solución de fondo al conflicto. Pues Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín, gracias por tomarme esta comunicación como siempre y estamos al habla, si me permites.
Luis, estamos a tus órdenes y pues, mantendremos informados de los resultados de la asamblea del día de mañana, que será a las 4 de la tarde aquí en Surgentes 98. Pues estamos muy pendientes. Gracias, Martín Esparza. Buena tarde. Grupo Fórmula entrevista a Carlos de Buen. Convenio entre SME y Segov 10 de octubre del 2013. Ayer se dio a conocer este convenio entre Secretaría de Gobernación y el Sindicato Mexicano de Electricistas, y la verdad la pregunta que hoy flota en el ambiente es, ¿esto es un arreglo extralegal para tranquilizar a un grupo que se ha estado manifestando? ¿De qué se trata? El exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, criticó el acuerdo y dijo que los recursos que se entregarán son las mismas liquidaciones que los electricistas se negaron a cobrar hace 4 años, pero publicitado como una jubilación. Lozano dijo, ante su incapacidad el gobierno resuelve los problemas a billetazos, pero con dinero de los contribuyentes. Yo creo que la pregunta aquí es, ellos se negaron a recibir eso hace años y ahora la están aceptando y entonces legítimamente tenían derecho a ella, o se ganó a base de manifestaciones y movilizaciones. Carlos de Buen, abogado del del Sindicato Mexicano de Electricistas, está con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Ya me estás poniendo de abogado del otro lado. Sí, caray. Sí. Pero bueno, platíquenos un poco, Carlos, ¿qué es esto? Bueno, puedo platicar un poco por el conocimiento que tengo en general del asunto, pero debo advertirte que yo no intervine en ninguna de estas reuniones con Gobernación para llegar al arreglo. Yo me enteré pues leyéndolo en los periódicos esta mañana. Ahora, me parece muy interesante la reacción del exsecretario de Trabajo y hoy senador Lozano, y bastante contradictoria, porque dice se arreglan a billetazos pero con dinero de los contribuyentes, pero también dice por otro lado que ese dinero que era ya de los trabajadores de las propias liquidaciones. Entonces, si eso fuera así, que yo lo dudo mucho que haya sido exactamente el mismo dinero, digamos, que se le dio una forma distinta, pues estaremos hablando de dinero que el propio Lozano habría, o en el gobierno de Calderón, pues se habría asignado a los trabajadores como parte de una liquidación. Lo cierto es que es un número relativamente pequeño, me parece que alrededor de un 10% de los trabajadores que no se habían liquidado. Pero ¿tú cómo lo entiendes? ¿Como un derecho que tenían y que en su momento no aceptaron y que se los están simplemente ofreciendo otra vez? En primer lugar, yo no puedo dejar de pensar que todo esto fue derivado de una gran injusticia y una gran ilegalidad. Mi pregunta no es, claro, pero si es legal, la pregunta es si esto deriva de una legítima reivindicación o si es una forma extralegal de arreglar un conflicto en las calles. Esa es la gran pregunta, Carlos. Yo creo que hay una gran dosis de legitimidad en este arreglo. Son trabajadores que estaban a punto de llegar a la jubilación. Y pues el gobierno seguramente está aprovechando una parte muy importante del costo de estas liquidaciones de lo que estos trabajadores no habían cobrado hasta la fecha, y muy probablemente diría yo, está poniendo alguna cantidad adicional, pues considerando que hubo un procedimiento terriblemente injusto en la administración anterior. De ahí a que la injusticia consistiría básicamente en unos señores están al borde de jubilarse, digamos, y llega la decisión de desaparecer Luz y Fuerza. Correcto. Entonces, estos trabajadores les faltaba, yo qué sé, un poquito para la jubilación. Sí, no tengo idea de cuánto tiempo, y de repente desaparece la empresa. Y lo que se les ofrecía es liquidarlos. Y ellos lo que decían es, oigan, pero ¿por qué? Si yo lo que quería y estaba al borde de tener derecho de que me dieran una pensión. Correcto. Y entonces no aceptaron la liquidación, se quedaron peleando por la jubilación, y lo que está pasando es que se las están dando. No creo que le estén dando una liquidación completa. No, jubilación. En la nota, una jubilación completa. Es decir, con el último salario integral que ellos tendrían, ¿no? Porque se habla inclusive, no sé si sea cierto o no, de una cantidad fija para todos. Sí, de 15,000 pesos. Pues eso obviamente no puede ser una jubilación, es decir, el que les esté pagando la jubilación que estaban cerca de conseguir, porque pues entonces cada quien la estaría recibiendo conforme a su último sueldo. Claro, aquí la gran pregunta de este tema es, ¿y dónde ponemos la línea de quienes estaban cerca? Los que les faltaban 3 meses, los que les faltaban 1 año, porque
tampoco me parece ahí que es algo fácil de establecer la línea de qué injusto a fulano o qué injusto a sultano. Una es los que ya estaban jubilados y otros los que no estaban jubilados, y luego... Tienes toda la razón, Denise, pero esa línea se da en tantos casos y siempre habrá una línea y uno que la logró librar y otro que se quedó al borde, ¿no? Entonces estamos considerando que la línea más lógica, que es los que ya estaban jubilados siguen jubilados y los que no tienen una liquidación, no parece justa. ¿Por qué? Porque dejó algunos casi. Pues la recorres un poquito y sigues dejando gente en casi, Pero bueno. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo, pero no veo otra salida. No, ya lo sé. Simplemente, digamos, la posición, y que quisiera yo tener más elementos, pero me estás dando algunos, estamos frente a lo que diría Javier Lozano, es resolver un asunto a billetazos, o estamos frente a una injusticia y estamos con un arreglo, digamos, sensible por parte de la autoridad respecto al problema que generó la desaparición de Luz y Fuerza. Son las dos versiones. Yo lo veo desde luego con la segunda. Creo que hay un arreglo sensible que también responde obviamente a una movilización del ESME. El ESME ha peleado estos 4 años, tanto jurídicamente como en las calles. A mucha gente no le gusta. A mí mismo, cuando me he quedado en un embotellamiento por alguna manifestación de mis propios clientes, pues como que en ese momento no me agradan tanto, pero pues hay que entender que ese es hoy por hoy, en un país que todavía no tiene un sistema de derecho confirmado, por decirlo de alguna manera, pues sigue siendo efectivas estas respuestas, ¿no? Estas manifestaciones. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, como siempre, Carlos. Encantado de Carlos de Buen, abogado, especialista en temas laborales. guerrerosesme.blogspot.mx